Estamos aquí de la Cruzada Evangélica Misionera, que también usamos el nombre Cruzada Ministries, que son ministerios de la Cruzada, que pueden ser variados, como Dios nos dé oportunidad en el futuro. Este es el primer estudio que vamos a comenzar hoy. Estamos aquí entre tú y yo, lo que tenga allá del otro lado. Damos gracias, Señor. Amante Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Damos gracias por esta oportunidad. No sé si sea un estudio de 15 minutos, media hora, una hora, no sé. Como tú nos vayas dirigiendo. Estamos aquí en el libro de San Marcos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Oramos por las personas que vayan a oír esta grabación. Si nadie aparece hoy, posiblemente en el futuro, que personas puedan venir a nuestra página y encontrar este estudio y encontrar algo de beneficio para su vida. Dulce nombre de Cristo. Amén. Mi papá siempre decía que uno tiene que mantener el propósito. Si hay una persona o dos en la iglesia, si los hermanos no vinieron, si uno llegó a la iglesia un día de lluvia, un día de nieve, y uno hizo el esfuerzo para llegar a un servicio de oración, y solamente llegaste tú y una otra persona, muchas veces las personas se atribulan y dicen, yo me voy a mi casa, porque vine yo haciendo todo este esfuerzo, llegar hasta aquí. Pero uno tiene que mantener el propósito que uno propuso en su corazón, y ese propósito debiera ser, bueno, yo vine a orar esta noche, yo vine al servicio, llegaron 2 o 3. En este caso, yo vine para leer la Biblia y compartirlo con algunos hermanos, pero este es el primer estudio, posiblemente tienen dificultades conectándose, se olvidaron, el tiempo sí les pasó, maybe comienzan a entrar en 5 minutos, media hora. Alguna gente uno le dice a las 8, los hispanos padecen de eso, le dicen a las 8 y llegan a las 9. Alguien me estaba contando algo de eso, que uno invita a unas personas y son gente que ya tú sabes que si les dice que son a las 8, nunca van a llegar a las 8. Llegan a las 9, a las 9:30, vienen para comer y después que comen dicen que se tienen que ir. Y muchas veces hasta critican la comida. La comida estaba fría, no había mucha. Yo piqué, yo no sé qué fue que cocinó. Comienzan a preguntar, tú sabes si lo ordenaron, si alguien lo cocinó. Y comienzan a criticar. Llegan tarde, se van temprano y comienzan a criticar. Bien interesante la gente, ¿verdad? Y le doy gracias, Señor, por mi papá y mi mamá, que eran personas que se gozaban con la gente, se gozaban con ¿verdad? Los malos hábitos muchas veces y malcrianzas y cosas que todos nosotros tenemos muchas veces. Y ellos se gozaban con la gente y se reían. Doy gracias, Señor, por la forma de ellos, siempre aceptando a la persona como eran, ¿verdad? Y como son. Y nosotros debiéramos hacer así. Mira, aquí, en este evangelio de San Marcos, el evangelio de San Marcos, sabemos que tenemos los 4 evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Cada uno tiene su distinción. Algunos tienen 70%, 50%, 40% de información similar. Algunos mencionan el nacimiento de Jesús, Mateo, Lucas, y algunos hablan de
la descendencia y cómo vino y sus padres y todo eso. En Lucas va más allá y llega al punto en Lucas que dice Jesucristo, hijo de Dios. No solamente en Mateo, hijo de Adán, hijo de Abraham, hijo de este, hijo del otro, pero en Lucas menciona hijo de Dios. Juan tiene material, creo que como 90% que solamente se encuentra en el Evangelio de Juan. Este Evangelio de Marcos tiene 16 capítulos y no hace toda la introducción que tiene en Mateo, de dónde vino Jesús, el relato de María, de Elizabeth, su prima, de Juan el Bautista. No tiene muchos relatos, sino que entra de lleno a los detalles que piensa que son más importantes o llegando al grano, como decimos. Son muy interesantes Marcos, 16 capítulos, como mencioné. Aquí dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Amén. Eso dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ahora, yo encuentro eso interesante. El principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. La Biblia menciona en Génesis, ¿verdad? El principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el Evangelio de Juan menciona acerca del principio, por ejemplo, vamos a leerlo. Menciona en el primer capítulo del Evangelio de Juan, menciona el principio del Evangelio. Dice, en el principio era el verbo. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. So ahí está hablando de diferentes principios. Creo que aquí también en Primera de Juan, buscar Primera de Juan. So ahí leímos, ahí estuvimos leyendo en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Y Primera de Juan también menciona algo igualmente, muy interesante. A ver si lo encuentro, esta página tan chiquita. Estoy usando la Biblia de la suegra mía, Teresa, que está en la presencia de Dios. Y tenía su Biblia en el cuarto. Y dije, no, esa Biblia no es para tenerla ahí cogiendo polvo, es para usarla. Se la tengo aquí encima de la mesa y la estoy usando. En la primera epístola de San Juan, la primera epístola de San Juan, dice, primer capítulo, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo. ¿Recuerda que leímos de verbo en el Evangelio de Juan? Tocante al verbo de vida. So, aquí vemos que tenemos diferentes principios. En esta primera epístola de Juan está hablando lo que era desde el principio, lo que hemos oído. So, aquí Juan está testificando que nosotros estábamos oyendo, palparon nuestras manos, caminamos con Jesús. Y está hablando Juan, se está refiriendo al que era desde el principio. En el Evangelio de Juan menciona que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. So está hablando acerca de que Jesucristo es la palabra y Jesucristo es la palabra de Dios.
y Jesucristo, ese verbo, es Dios. Aquí regresando a San Marcos, hablando acerca del principio, y mencionamos Génesis. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, y cuando decimos en el principio, ¿qué principio? ¿Qué fecha? ¿Qué tiempo? ¿Qué década? ¿Verdad? ¿Qué principio estamos hablando? En un cierto punto en la historia, porque Dios es eterno, Dios no tiene fecha. Los tiempos, la fecha, los años, los meses, todo eso, Dios lo creó para nosotros poder medir un poquito el tiempo, cuántas horas nos está pasando, qué año estamos ahora, cuánto tiempo ha pasado. Es para nosotros medir, pero Dios es eterno, Dios no tiene tiempo. So, cuando dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, está hablando de en un punto, a un cierto punto que Dios determinó hacerle una creación. Y Dios creó los cielos y la tierra y después sigue desarrollando lo que hizo cada día y después llegó el hombre y todas estas cosas. Pero aquí este principio un poco diferente, porque dice principio del evangelio. No dice en el principio era el verbo, no dice lo que era desde el principio, lo que nosotros hemos visto y contemplado, sino que dice principio, comienza del principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, principio del evangelio. So aquí lo que San Marcos quiere establecer, o lo que él está escribiendo, él quiere comenzar no del nacimiento, como mencionamos, no quiere con mucha historia y muchas cosas, sino que él quiere comenzar desde el principio del evangelio, de las buenas nuevas. El evangelio es buenas nuevas. Los griegos usaban este término, ¿verdad? Si había una gran victoria militar, usaban eso de evangelio, una buena nueva, ganamos. Si había un nacimiento de un rey, un emperador, algo especial, usaban esa palabra de evangelio. Estas son buenas noticias. Y Marco quiere comenzar de ahí diciendo principio del evangelio o principio de las buenas nuevas de Jesucristo. Se está anunciando, hablando acerca de Jesucristo. Tiene dos partes: de Jesucristo, ¿verdad? De su persona, de su ministerio, de su buena voluntad para la humanidad, para el hombre. Jesús vino para buscar y rescatar lo que se había perdido. Bien interesante que uno está buscando a una persona y la persona dice, pero yo estaba aquí, ¿por qué me están buscando a mí? Yo estaba aquí. Pero el hombre estaba perdido, separado de Dios, distante de Dios. El hombre caminando ciego en su ignorancia, posiblemente ni siquiera reconocía su mal camino, simplemente viviendo su vida, pasando sus años, trabajando, criando sus hijos. Pero la buena nueva del evangelio, de la noticia de Jesucristo, que Jesucristo ha venido, el Salvador ha venido, Jesús, Salvador, Mesías, ungido de Dios, ha venido para darnos la palabra, para restaurarnos, para redimirnos, que quiere decir pagar un precio para que nosotros pudiéramos ser hijos de Dios y regresar a Dios. Aquí Marcos comienza de ese punto diciendo principio del evangelio. Él quiere comenzar de lo que él puede encontrar en su información y cómo el Espíritu Santo lo fue dirigiendo a Pedro y a otros para poder escribir esto. Y él quiere comenzar hablando acerca de los milagros de Jesús, de las parábolas, de las historias, de los encuentros que tuvo Jesús con la gente. Y por eso que comienza al principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios.
La gente le gusta decir que todos somos hijos de Dios, que todos somos hijos de Dios. Y es muy interesante. Vamos a mirar otra vez el Evangelio de Juan, primer capítulo. Vamos a mirar eso otra vez porque tiene otro versículo muy interesante que tiene que ver con este asunto de hijo de Dios. Y hay muchos, pero solamente para, pues por encimita, el primer capítulo de San Juan, porque tenemos la epístola, la primera epístola, que son cartitas de Juan, la primera, segunda y tercera epístola, son cartitas, pero este es el Evangelio de Juan, ¿verdad? Y leímos el primer capítulo, el primer versículo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces sigue hablando, pero vamos a bajar acá abajo al versículo 11. Eso estamos en el primer capítulo del Evangelio de San Juan. Y está hablando acerca de Jesús, ¿verdad? Esto es parte de las buenas nuevas. Y dice, a lo suyo vino, Jesús vino nació como un judío, vino a la nación de Israel. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, los rechazaron. Su Mesías, su rey, directamente enviado por Dios, y ellos los rechazaron. Entonces mira cómo se abrió la puerta para toda la humanidad, toda la raza, todo lo que llaman gentiles, todo lo que no eran judíos. Versículo 12. Mas a todos los que les recibieron, ahí incluye el chino, el hispano, todo el mundo, todo lo que reciban a Jesús, que es lo que está recibiendo, que Jesucristo es Jesús Salvador y es el Cristo, el enviado de Dios, el Mesías, el ungido de Dios. Habla acerca de que Jesús es rey también. Entonces eso es lo que tú estás recibiendo, eso es lo que tú estás aceptando. Versículo 12. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio, esto es algo dado. Tú no lo compraste, tú no puedes comprar la salvación, tú no puedes comprar la limpieza de tu alma, de todos tus pecados, de todas tus fallas, no puedes dar dinero a la iglesia, no puedes ayunar suficiente, no puedes ir a suficiente vigilia o ayuno, servicio, o no hay una cosa que tú puedas hacer, es algo que es un regalo. Les dio, dice que les dio a todos los que les recibieron, los que creen en su nombre, dice, les dio potestad o poder o autoridad. Esa palabra potestad quiere decir o poder o autoridad o derecho. Dice, les dio potestad de ser hechos, no es que era, de ser hechos hijos de Dios. Una distinción entre tú y yo que creemos en el nombre de Jesucristo, y cuando creemos en Jesucristo estamos creyendo en Dios. En la primera epístola de Juan dice el que no cree y el que no ha recibido y el que dice que no tiene pecado le llama a Dios mentiroso. porque Dios dice, no es el predicador, Dios es el que dice que tú y yo somos pecadores, que nosotros no hemos desviado de Dios. Es Dios que lo dice. El predicador lo está pronunciando y uno se va enojando con él. Mira, ¿quién se cree que es? Ese sería el primer hipócrita. Y posiblemente sea cierto, sí. Pero lo que la persona está declarando es lo que Dios está diciendo en su palabra, que nosotros somos pecadores. Entonces, en la primera epístola de Juan dice, el que diga que está sin pecado le hace a Dios un mentiroso, porque Dios es el que dice que tú y yo somos pecadores o que nosotros nos hemos desviado de Dios. Entonces, muy interesante que entonces dice que les dio potestad para ser hechos, son hijos de Dios. Una distinción diferente entre Jesucristo, hijo de Dios, y nosotros que hemos sido hechos hijos de Dios. Dios nos dio
la potestad, la autoridad, el poder, el derecho para ser hechos hijos de Dios. Eso quiere decir que nosotros por naturaleza no somos hijos de Dios. Somos criaturas de Dios. Somos hechuras de Dios. Dios creó a Adán y a Eva y a través de Adán y Eva vinimos nosotros, que Dios lo hizo del polvo de la tierra, lo formó, sopló el aliento de vida en ellos. La Biblia menciona hijos de Dios también, no solamente a los hombres, hablando generalmente hijos de Dios, o que Dios es su padre porque Dios lo ha creado en ese sentido. La Biblia también habla acerca de los ángeles como hijos de Dios, lo menciona en Job. Cuando los hijos de Dios vinieron para presentarse delante de Dios, ¿quién vino por ahí colado en medio de los ángeles de Dios? Satanás, vestido de ángel de luz, porque él estaba allá arriba. Entonces, ahí comenzó una conversación entre Dios y Satanás. Y Satanás, ¿qué es lo que tú estás haciendo? No, yo estoy subiendo y bajando, mirando. Ajá. Entonces Dios dice, hey, tú has considerado a Job, tú has mirado a Job. Entonces eso entra en otro tema, pero lo que digo es que cuando se habla acerca de hijos, hechos, potestad, hechos de Dios, los que creen en su nombre, los que los recibieron, número uno, los que los recibieron, ¿qué fue lo que recibieron? La proclamación de Dios, que somos pecadores, que solamente en Cristo hay salvación. Los que creen en su nombre, los que ponen la fe en Jesús. Hay gente que pone fe en el dinero que le voy a dar a la iglesia, el esfuerzo que yo voy a poner para hacer lo que yo tengo que hacer para que Dios me mire a mí, me considere. Hay gente que pone su fe en muchas cosas. Pero en cuanto a salvación, en cuanto a ser hechos hijo de Dios, la persona tiene que recibirlo y tiene que creer en su nombre. La persona tiene que recibirlo y creer en su nombre. Entonces aquí, lo que tenemos aquí, entonces, estamos en San Marcos, capítulo 1. San Marcos, capítulo 1. El primer versículo, todavía estamos ahí. Cuando estamos hablando acerca de Jesucristo, Hijo de Dios, es una distinción a lo que terminamos de leer y lo que terminé de mencionar, que los ángeles también son llamados hijos de Dios, toda la creación de Dios también son hijos de Dios, pero una distinción diferente en cuanto a Jesús, porque Jesús es hijo de Dios, ¿verdad? Por naturaleza. Jesús es de la misma sustancia. Cuando nosotros decimos que somos hijos de Dios, Dios es divino. Nosotros no somos divinos, nosotros somos carne, hecho de polvo de la tierra. Jesús es divino. Y a través de los evangelios, Jesús mismo dice, nadie ha visto al Padre. Nadie conoce el Padre, sino el Hijo. El mismo habla de sí mismo, el Hijo. Y el Hijo es que va declarando quién es el Padre y lo da a conocer, es el Hijo. Jesús mismo hablando acerca de sí mismo, no solamente aquí Marcos que está declarando que Jesucristo es el Hijo de Dios, sino que Jesús mismo dijo eso de sí mismo, que él era hijo de Dios, de la misma sustancia, de la misma divinidad, ¿ok? Igualmente como nosotros tenemos nuestros hijos, sería una cosa rara que yo y mi esposa demos a luz a una máquina y digamos que ese es nuestro hijo, esa máquina, un robot, a un animal, que salga un perro de nosotros, un gato, ¿verdad? No, es algo anormal. Entonces, la Biblia hace una distinción y estoy tratando de hacer esa distinción con ustedes, que cuando hablamos de nosotros como hijos de Dios, en lo general, es que somos criaturas, hechura de Dios. Cuando aquí vemos en el Evangelio de Juan, versículo 11 que terminamos de leer, los que los recibieron, los que creen en su nombre,
Él le ha dado potestad o derecho para ser hechos hijos de Dios. Dios hace un cambio en nosotros, en nuestro estatus, ¿verdad? Que ahora no solamente somos hechura de Dios, ahora que Dios nos va adoptando a nosotros, y eso es otro tema de la adopción de Dios y cómo Dios lo hace, y la obra del Espíritu Santo y el sello del Espíritu Santo sobre nosotros cuando hemos sido adoptados, eso es otro tema. Pero Dios nos va adoptando a nosotros, igualmente cuando uno va adoptando un hijo o una hija, y después uno le pone el nombre. Interesantemente, hasta los perros tienen el apellido de uno. Yo voy a la farmacia y ahí le digo, mire, tengo una medicina. ¿Cuál es para mi perro? Ok, ¿cuál es el nombre del perro? ¿Y cuál es el apellido? So, el perro se llama Twixie. ¿Cuál es el apellido? Mojica. Que esto es el hijo mío ahora, tiene el apellido mío, y la fecha de nacimiento, ¿verdad? Y todas esas cosas. So, pero bien interesante la distinción de Jesucristo como hijo divino de Dios, de la misma naturaleza, de la misma sustancia. Nosotros somos hechos hijos de Dios porque Dios nos va adoptando cuando nosotros los recibimos y creemos en su nombre. Amén. Entonces aquí continuamos, versículo 2. Estamos en San Marcos, capítulo 1, estamos en versículo 2. Entonces dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Entonces aquí está hablando acerca de Juan el Bautista, y lo vamos a ver aquí en versículo 4. Esto era una profecía que antes de la venida del Mesías, que iba a venir uno anunciando que preparen el camino para el Señor. Y aquí tenemos el cumplimiento de la profecía en Isaías. Lo podemos buscar en Isaías, pero aquí tenemos el versículo 4 y dice, versículo 3, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. En otra palabra, ve enmendando tu camino, ve reconociendo tu pecado, tu mal camino. El Señor viene de camino, prepara el camino. Y aquí menciona en versículo 4, en versículo 4 menciona, bautizaba Juan en el desierto, bautizaba Juan en el desierto y predicaba. Por favor, tumben el micrófono, por favor. Gracias. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ahora, esto es interesante. Juan el Bautista está bautizando. El símbolo del agua siempre ha sido reconocido como limpieza. Los judíos en el Viejo Testamento cogían balde de agua y lo tiraban lejos de ellos, simbolizando que sus pecados se fueran de ellos, que sean limpios de sus pecados, sea echado de ellos. Elías le mandó a Naamán, es otra historia en Reyes, en Segunda de Reyes, que fuera a limpiarse en unas aguas sucias. Tú sabes, el agua, símbolo de limpieza. Pero lo interesante de esa historia es que lo mandó a unas aguas sucias. Lo podía mandar donde hay una agua limpia, pero eso es otra historia. Pero Juan el Bautista viene bautizando. La gente de Israel reconoce ese símbolo o ese simbolismo de agua como para limpieza, y dice, bautizaba a Juan en el desierto, otra vez reconociendo Israel su historia, que Dios cuando lo sacó de Egipto lo llevó hacia el desierto, y allá fue que le fue ministrando y le fue sacando algunas de esas malas mañas y le fue dando su directrices y ordenanzas
de limpieza, de pureza, de un montón de cosas que encontramos en el libro de Levíticos, por ejemplo, de purificación, cómo purificarse la mujer, cómo purificarse el hombre, cómo observar cuando habían animales que se iban a presentar como sacrificio a Dios, cómo observar los animales que estén puros o los que estaban impuros y toda esa clase de cosas. El simbolismo del bautismo ellos entendían de limpieza. En el desierto, Juan el Bautista predicando en el desierto, le venía a la mente a ellos cuando su antepasado, sus padres, Dios los sacó y lo tenía en el desierto purificándolo. Y dice, y predicaba el bautismo de arrepentimiento. Arrepentirse tiene que ver con dos cosas: un cambio de mente, y si en verdad es un arrepentimiento, hay un cambio de dirección. Gente que dicen, yo me arrepiento de haberme casado con ese hombre. Yo me arrepiento de haber casado con esa mujer, me salió malísima. Yo me arrepiento que no tuve hijos, no quería tener hijos, y ahora que estoy anciano, quisiera tener algunos muchachos conmigo ayudándome, llevarme al médico, mi medicina, no me puedo caminar bien, que me dé una mano al supermercado, algo. Hay muchas veces, muchas cosas que nosotros no hemos arrepentido, que podamos decir que no hemos arrepentido, ¿verdad? Pero este bautismo era para arrepentimiento. Mira lo que dice: de arrepentimiento para perdón de pecados. Este arrepentimiento tenía que ver con pecados, reconocimiento. Tú no puedes arrepentirte si no reconoces. Lo primero es que tiene que reconocer que ha ofendido a Dios, ha fracasado a Dios, quiere hacer un cambio, te arrepiente del mal camino que ha tomado y quiere enmendar las cosas con Dios. Entonces uno se arrepiente, tiene dolor por su pecado, una carga de culpabilidad. Entonces, si en verdad es arrepentimiento, hay un cambio de dirección. Si iba andando por aquí, ahora va andando por allá. Un cambio de dirección. Este bautismo era para arrepentimiento y dice para perdón de pecado, para conseguir perdón de Dios. ¿Ok? Entonces dice versículo 5, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. Ahora, obviamente, esto es hipérbole, ¿verdad? Una exageración, porque estoy seguro que no toda la ciudad de Jerusalén o toda la ciudad de Judea salió, pero lo que quiere decir, una exageración, hipérbole, una palabra, una exageración, pero lo que quiere decir es que salieron mucha gente, lo que quieren decir. Y dice, y todo lo de Jerusalén, y eran bautizados por él, por Juan el Bautista, en el río Jordán, confesando sus pecados. Eso tenía que ser una cosa tremenda. La gente que son chismosas y la gente que le gustan oír una historia y oír un cuento y escuchar un buen chisme y meterse en la vida de la otra persona, aquí se gozan. Yo me imagino que posiblemente alguna de esa gente fueron, hay siempre averiguado, hay siempre gente que van para ver qué es lo que está pasando y a dónde que van esta gente. Pues vamos a ir allá a ver, pues vamos a ir a ver dónde va toda esta gente para allá. Hay una pelea en la calle, la gente quiere asomarse por la ventana. Hay tiroteos y se están asomando, porque son tan averiguados que hasta toman el riesgo que una bala se puede zafar y darle a ellos. Entonces, están averiguados. Entonces, estoy seguro que dentro de ese grupo había gente así y gozándose posiblemente, como la gente que le gusta oír una historia de otro y la gente confesando. Ahora, no dice si estaban confesando audiblemente
Si le estaban hablando a Juan el Bautista en el oído, en silencio, mira Juan Bautista, mira Juan, quiero confesarte que esto y lo otro, y yo ve al otro. No sé, alguna gente se van emocionando porque Dios lo toca y posiblemente, ay, yo le doy gracias al Señor, ay, yo le quiero pedir perdón. Ay, yo lo robé a papi tantas veces. Mira, yo le robé el corderito al otro. Hay gente que van voceando por todo el sitio. Déjame decirle una historia. Aquí, muchos años atrás, estamos aquí, para los que están escuchando, estamos aquí en Nueva York. Y yo estaba trabajando de carpintero. No que era un carpintero muy bueno, asistente, una cosa así. Pero estaba aquí en un sitio que se llama Orchard Beach no, City Island, que es una ciudad chiquita o una islita chiquita aquí en el Bronx, está rodeada de agua y tienen un correo ahí. Y el primer día que yo fui, yo nunca hablé con el patrón. Un amigo mío habló con el patrón, me contrataron, yo fui ahí. Entonces el patrón mandó al hijo, italianos. Y el hijo, muchacho así gordito, fuerte, ahí fumando. Ajá, tú eres Mojica, sí. Pues está bien, mira, ahí está el trabajo. Yo me voy a quedar aquí por si necesitas algo, pero era para averiguar, tú sabes. Entonces yo tenía la costumbre, era un correo. Yo siempre ponía mi radio y ponía mi estación cristiana y estaba escuchando el mensaje. Después del segundo día, el muchacho me pregunta, ¿y quién es ese que está hablando? Yo le dije, el próximo día viene él, me dice, ese hombre que está hablando durante la mañana lo encontré a la noche también. O sea, el muchacho se enganchó en esa estación cristiana. Ya el cuarto día, el muchacho me hizo 2 o 3 preguntas. Yo le contesté específicamente, no me extendí, le contesté específicamente lo que me estaba preguntando. El quinto día, que era el viernes, el muchacho viene voceando a toque de edad. Ay, yo estoy arrepentido. Mi papá, un hombre rico, ha construido mitad de la iglesia católica donde nosotros nos criamos, yo y el otro hermano mío y las 2 hermanas mías. Él prácticamente dio mitad para esa escuela. Mi papá tiene una cruz grande. Nosotros vamos a esto, nosotros hacemos lo otro. Y yo pensé que todo eso tenía que ver con arrepentimiento y que Dios nos iba a considerar y que íbamos a ir para el cielo y que esto y que lo otro. Entonces estaba voceando y yo tratando de callarlo. Entonces el hombre se puso, bueno, no un hombre, era un muchacho, tenía como 20 años. Entonces el muchacho comenzó a hablar cosas personales. Que yo, mi papá, mi hermano, que vamos a esos sitios que las mujeres bailan, que están desnudas y le ponemos dinero. Y ay, esto es un escándalo. Tratando de taparle tratando de caminarlo al otro lado, porque estamos en un correo y están los trabajadores ahí y están otra gente caminando. Y yo tratando, ese hombre no se callaba. Él no quería caer, tenía que caminarlo por allá afuera, sacarlo de ahí. Estaba tirando todas esas cosas de la frescura y todas las cosas que estaban haciendo él, el papá y el hermano. Entonces, lo que quiero decir, en este bautismo de Juan el Bautista, gente confesando su pecado, muchas veces se van emocionando y la gente comienza a vocear y comienzan a decir, no, que yo estaba con la vecina del otro, que yo estaba con el otro, que le hice esto, y comienzan, y los chismosos están ahí con la oreja así, mira, están ahí, sigue hablando, esto está bueno, esto está bueno, esto está bueno. ¿Tú entiendes? Entonces hay gente así y después esa gente regresan al pueblo allá y mira, tú no sabes lo que hizo Don Julio. Ay, ese Don Julio parece que era una persona decente, pero ese hombre es un perverso. Ay, porque tú dices, no me gusta hablar, pero ven aquí, déjame decirte. Siempre dice, no me gusta hablar, pero ven acá para yo decirte. Mira la cosa. Entonces, en esta confesión de arrepentimiento para perdón de pecado, tenía que ver gente que estaban un poquito más. Mira, Juan el Bautista, mira, esto fue lo que pasó, ora por mí, que Dios me perdone. Y hay otra gente que emocionado, como este otro muchacho que te estoy diciendo, y comienzan a vocear y no se pueden controlar, porque tiene que sacar todo eso para afuera. Reconocen su pecado y saben que ha hecho tantas perversidades y comienzan a hablar y que comienzan a tirar todo eso para afuera.
Entonces aquí vamos a terminar con estos versículos. Entonces dice, y Juan, entonces dice, versículo 6, vamos solamente a leerle hasta el 8, 2 versículos más. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre y predicaba diciendo, mira su mensaje. Ahora, en primer lugar, lo que él tiene vestido, lo que él tiene puesto y a dónde él está predicando y bautizando, repitiendo, le trae recuerdo a la nación de Israel de cuando Dios los sacó de Egipto y tuvieron 40 años en el desierto y Dios ministrándole esa ropa vieja y toda esa comida y toda esa cosa que estaban haciendo ahí. Le trae ciertos recuerdos. Pero aquí dice versículo 7, vamos solamente a leer el 7 y el 8. Y dice, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, y dice, encolvado las correas de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Ahora, bien interesante. Yo ya estoy haciendo una cosita por aquí. Esto es un símbolo, el bautismo, un símbolo de limpieza, un símbolo de que hay arrepentimiento, hay reconocimiento de pecado, de necesidad de ser limpiado. Pero entonces Juan el Bautista dice, esa es la predicación mía, esto es lo que yo estoy haciendo, esto es un comencito, estamos comenzando por ahí. Pero el que viene detrás de mí, y después Juan el Bautista, cuando vino Jesús andando por ahí, y que después Jesús le dijo, bautízame, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Ningún hombre puede quitar el pecado. Ninguna iglesia, ningún ministro, nadie te puede orar, no hay ninguna agua bendita, no hay nada de eso. No hay ningún rito, nada de eso. Todo eso es preliminar. El predicador, el que enseña la Biblia, tuviera un servicio, una canción que te tocó el corazón, el cantante, todo eso es preparando tu corazón, condicionando tu mente, que tú entiendas la palabra de Dios, que los ojos tuyos espirituales se abran, que los oídos se abran. Como Jesús dijo muchas veces, el que tenga oídos para oír, que oiga. Es otro tema de quién tiene oído y quién no tiene oído para oír, es otra cosa. Entonces, pero el asunto es que Juan el Bautista aquí declara, yo estoy predicando una cosa, el bautismo, para que comience el camino, la preparación de limpieza, de purificación, que entiendan que el que viene detrás de mí, mira, ustedes creen que yo soy una cosa grande, ustedes están viniendo aquí al desierto a verme a mí y ustedes me reconocen como un profeta, una persona importante. Mira, el que viene detrás de mí, yo ni siquiera soy digno, hincarme ahí y desatar los cordoncitos de su chancleta. Yo ni siquiera soy digno de hacer eso. Ahora, esos trabajos de estar limpiando los pies, quitando chancletas y todo eso, eran la tercera clase de esclavo. Un esclavo que era más inteligente, cosa como vemos en la Biblia José, que fue manejando la casa de Potifar y todo eso. Entonces había otra clase de esclavo. Y el esclavo más bajito, un poquito más brutito, uno que no tenía tanta habilidad, era el que estaba ahí por la puerta cuando venía a visita, le quitaba la chancleta, le limpiaba los pies con agua, le ponía aceite y tú sabes, una toallita, lo secaba bien y toda esa cosa. El esclavo de Juan el Bautista está Juan el Bautista está diciendo, ustedes me ven a mí como un profeta, como una persona grande, ustedes han salido aquí para ser bautizados por mí, pero yo te voy a decir algo, el que viene detrás de mí, yo ni siquiera soy digno de como un esclavo de tercera clase, bajarme y desatar los cordones de esa chancleta. ¿Ok? Entonces aquí dice, terminando, ya terminé. Entonces dice, yo a la verdad os he bautizado con agua,
pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. ¿Ustedes se acuerdan en la oración intercesora de Jesús, en el mismo Evangelio de Juan, de capítulo 13 hasta capítulo 17 por allá, que Jesús estaba orando y Jesús le dejó saber a sus discípulos que Él se iba, pero que iba a enviar al Espíritu Santo? Y después, cuando Jesús iba a ascender hacia el cielo, que Jesús le mandó a sus discípulos, que no eran 12, cuando Jesús ascendió hacia el cielo, vemos en la Biblia que era aproximadamente como unas 500 personas. Y Jesús le dio dirección a ellos que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran revestidos del Espíritu Santo. Jesús es el que envía el Espíritu Santo. Es como el Padre envió al Hijo y el Hijo envía al Espíritu Santo. Esta obra de salvación viene de arriba para abajo. El Padre de tal manera amó Dios al mundo. Cuando habla de Dios, está hablando de Dios el Padre. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, ahí está otra vez, unigénito, otra vez, Hijo en distinción a nosotros que hemos sido adoptados, hemos sido hechos hijos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre envía al Hijo, Jesús viene a buscar y rescatar lo que se había perdido. Entonces, para los creyentes que lo han recibido a Él, Jesús dice que no lo deja huérfano, sino que os enviaré el Espíritu Santo. ¿Ok? Aquí vemos muy claramente, Juan el Bautista bautiza con agua, Jesús va a bautizar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no viene así por sí. Lo primero es reconocimiento de tu necesidad de Dios, tu reconocimiento de la salvación que solamente se encuentra en Jesucristo. Tú pones tu fe, tu confianza en Jesucristo. Entonces, a través de eso es como un paquete, un regalo. Dentro de ese regalo de Jesucristo hay muchas cosas. Y una de ellas es que a través de eso tú eres adoptado hijo de Dios. Y otra, hay muchas, pero dentro de eso tú eres adoptado hijo de Dios a través de recibirlo, de creer en su nombre, confiesa tu pecado. Señor, yo soy un pecador, necesito la salvación que solamente tú puedes dar. Entonces, a través de ese acto, adoptado hijo de Dios, el Espíritu Santo viene a morar en tu vida y la Biblia dice que Dios nos sella con el Espíritu Santo como si fuera un tatuaje, pero un sello espiritual, que tú eres propiedad de Dios. Aunque tú todavía estés y yo todavía esté como unos manganzones por ahí y estemos haciendo travesura y fallándole a Dios y cosas, pero tú eres propiedad de Dios y Dios de ese punto en adelante va trabajando con tu vida y te va ayudando y tú te vas soltando y Él te va jalando para atrás y tú te vas para aquí y Él te endereza para allá porque somos propiedad de Él. Igualmente como nosotros hacemos con nuestros hijos, ¿verdad? Que no lo tiramos a la calle. Algunas veces que quisiéramos dejarlo a la calle, ¿verdad? Para que aprendan, pero siempre estamos preocupados. Si lo tiramos a la calle, le va a pasar algo malo y seguimos tratando. Mira, cabezón, escucha lo que te estoy diciendo. Y Dios nos sigue atrayendo, y nosotros de cabezón, y Dios nos sigue atrayendo. Entonces, le damos gracias al Señor por estos versículos que hemos leído y los vamos a dejar aquí esta noche. Le doy gracias al Señor por los hermanos que pudieron estar y los que no pudieron estar maybe en otra ocasión puedan estar, pero como comencé desde el principio que estaba aquí solo, yo comencé el servicio solo, como aprendí de mi papá, que uno sigue el propósito, aunque estés solo, tú comienzas como si hay 100 gente ahí escuchando. Pero gracias al Señor aquí por los hermanos aquí que están aquí con nosotros. Amén, hermano Santiago. Y la hermana aquí, Ordaliza. ¿Quién es esa Ordaliza? ¿Quién es Ordaliza? Ordaliza. Esa es Lali. Lali es Ordaliza. ¿Y quién es esa? Maritza, Maritza, te escuché a ti.
Pastor, usted no conoce a Ordaliza, ¿cómo va a ser? No, es que no, yo quería que tú dijeras algo porque es un nombre un poco fuerte. Ordaliza, hazme el favor, haz la oración para dándole gracias, Señor, por este comienzo de estudio bíblico grabado aquí y esperamos que en el futuro esto le vaya a hacerle bendición a algunas personas. Amén. 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 Oremos. Padre nuestro, tú que estás en el cielo, en esta noche queremos darte las gracias por esta gran oportunidad que tú nos has dado de que nos reunamos por primera vez en este culto grabado. Esperamos que las personas puedan reunirse la próxima vez y que estemos todos juntos. Gracias por las palabras que has puesto en nuestro pastor. Gracias por las enseñanzas. Gracias por adoptarnos como hijos tuyos, Padre. Y así te pedimos, Señor, que sigas adoptando a cada día a más y más personas, Señor. Gracias por esta noche. Gracias por esta oportunidad. Bendícenos cada día y ayúdanos a tener dulce sueño. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios le bendiga a todos. Bendiga más.